3 días antes de cometer el crimen más grave de su vida, un agente de la Policía Metropolitana de Londres fue denunciado por exhibicionismo en un McDonald's. La denuncia llegó a su propio departamento. Nadie lo detuvo. Nadie lo apartó del servicio. Nadie revisó su historial. 3 días después, ese mismo agente usó su placa, su entrenamiento y la autoridad que ese uniforme le daba para detener a una mujer que caminaba a casa, alegando que estaba incumpliendo las restricciones por la pandemia. Ella confió. Cualquiera habría confiado. Se llamaba Sarah Everard. Tenía 33 años y nunca llegó a casa. Suscríbete si crees que una institución que recibe 6 años de advertencias sobre uno de sus propios agentes y no actúa es tan responsable como el agente mismo. El botón está justo debajo. Para entender cómo Wayne Couzens llegó a vestir el uniforme de una de las policías más reconocidas del mundo, hay que retroceder casi 2 décadas, hasta mucho antes de que nadie en Londres conociera su nombre. En su vida personal, Couzens proyectaba la imagen de un hombre estable. Vivía en Deal, en el condado de Kent, con su esposa y sus 2 hijos. Trabajaba como electricista antes de dedicarse por completo a la carrera policial. Sus vecinos lo describieron después, cuando todo salió a la luz, con las mismas palabras que tantas veces aparecen en este tipo de casos. Tranquilo, normal. Alguien con quien era fácil cruzarse sin que nada llamara la atención. Esa misma semana de marzo de 2021 en la que asesinó a Sarah Everard, Couzens estaba pasando por dificultades económicas que la investigación de Angiolini documentaría después como uno de los factores presentes en su vida en aquel momento, junto con el patrón ya antiguo de comportamiento que ningún filtro institucional había logrado frenar. Tras su detención, circuló ampliamente en medios y redes sociales británicas la afirmación de que Couzens habría sido conocido informalmente como el violador entre algunos compañeros de la Policía Nuclear Civil, el cuerpo en el que sirvió antes de incorporarse a la Policía Metropolitana. La propia investigación de Angiolini revisó esa alegación de forma específica y concluyó que no existía evidencia que confirmara que ese apodo hubiera circulado realmente dentro de la unidad. Es uno de los pocos puntos del caso en que la versión inicial difundida públicamente no resistió la revisión documental posterior, y conviene señalarlo con la misma claridad con la que se señalan los fallos que sí quedaron probados. Couzens se incorporó por primera vez a un cuerpo policial en el año 2002 como agente especial de la Policía de Kent, una sección de voluntarios a tiempo parcial. Pasó después, en 2011, a la Policía Nuclear Civil, el cuerpo encargado de proteger instalaciones nucleares en todo el Reino Unido. Y finalmente, en septiembre de 2018, ingresó en la Policía Metropolitana de Londres, la institución conocida mundialmente como Scotland Yard. 3 cuerpos policiales distintos. 3 procesos de selección distintos. Y en ninguno de ellos se detectó ni se compartió entre instituciones lo que ya se sabía de él. En el año 2015, mientras todavía formaba parte de la policía de Kent, llegó una denuncia contra un conductor que se había expuesto de forma indecente ante un peatón. El vehículo implicado pertenecía a Wayne Couzens. La denuncia llegó a su propio departamento. Según concluyó después la Oficina Independiente para la Conducta Policial, el organismo británico encargado de investigar a las fuerzas del orden, el sargento responsable de aquel caso no llevó a cabo las pesquisas razonables que el procedimiento exigía. No revisó las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona. La investigación se cerró sin que nadie confirmara ni descartara que Couzens fuera el responsable. Eso ocurrió en 2015. Couzens entraría en la Policía Metropolitana de Londres 3 años después. Cuando una institución contrata a alguien, normalmente revisa los antecedentes que pueda tener registrados.
Pero el sistema británico de aquella época no tenía ningún mecanismo que avisara automáticamente a un nuevo cuerpo policial de que un candidato había sido investigado, aunque fuera de forma deficiente, por una denuncia de naturaleza sexual en una institución anterior. La información existía. Estaba en un archivo, en algún ordenador de la policía de Kent, pero nunca viajó con él. Cousens se convirtió en agente de la Policía Metropolitana de Londres en septiembre de 2018. Fue asignado al Comando de Protección Parlamentaria y Diplomática, una unidad de élite encargada de la seguridad de embajadas, del Parlamento británico y de otros edificios oficiales sensibles. Para acceder a esa unidad concreta, los candidatos debían pasar por verificaciones de seguridad reforzadas. Pasó esas verificaciones. Llevaba un arma reglamentaria, patrullaba instalaciones diplomáticas. Era a todos los efectos un agente de plena confianza del Estado británico. Un informe independiente publicado en febrero de 2024, dirigido por la jurista Eilish Angiolini, reconstruyó con detalle todas las señales de alarma que existieron a lo largo de la carrera de Cousens antes de que asesinara a Sarah Everard. La conclusión de Angiolini fue tajante. Los fallos en el sistema de reclutamiento y selección de agentes permitieron a Cousens tener una carrera que se le debería haber negado desde el principio. La investigación de Angiolini fue más allá de los hechos ya conocidos. Encontró evidencia de denuncias anteriores contra Cousens por otros incidentes de naturaleza sexual, incluyendo lo que el informe describió como una agresión muy grave contra una adolescente, ocurrida años antes de que ingresara en la Policía Metropolitana. Identificó además al menos 5 incidentes adicionales que nunca llegaron a denunciarse formalmente, y advirtió que podía haber más víctimas que nunca hablaron. Nada de eso impidió que Cousens llevara un arma reglamentaria del Estado británico durante años. El 28 de febrero de 2021, 5 días antes del asesinato de Sarah Everard, llegó una nueva denuncia. Un testigo había visto a un hombre exhibiéndose de forma indecente en el interior de un coche, frente a un restaurante de comida rápida en Swanley, al sur de Londres. La matrícula del vehículo quedó registrada. Pertenecía a Wayne Cousens. La investigación de ese incidente recayó en una agente de la propia Policía Metropolitana llamada Samantha Lee. Según determinó después un panel disciplinario policial, Lee dedicó un máximo de 20 minutos, de la hora completa que tenía asignada, a entrevistar al gerente del local. No solicitó las grabaciones de las cámaras de seguridad. No registró en el informe del caso la declaración del gerente, ni los recibos de la caja que podían identificar al sospechoso, ni los testimonios iniciales de quienes presenciaron el incidente. Tampoco realizó las verificaciones de inteligencia necesarias para confirmar quién conducía el vehículo, a pesar de que una comprobación inicial de la matrícula ya señalaba a Cousens como el único propietario varón registrado. La propia Lee esperaba que el caso fuera transferido a otro equipo especializado, pero nunca avisó a ese equipo de que debía hacerse cargo, aunque era responsabilidad suya garantizar esa transferencia. El caso quedó en la práctica sin investigar. 3 días después de aquella denuncia mal gestionada, Wayne Cousens secuestró, agredió sexualmente y asesinó a Sarah Everard. Sarah Everard tenía 33 años. Había nacido en el condado de Surrey, se crió en York y estudió geografía humana en la Universidad de Durham entre 2005 y 2008. En el momento de su muerte vivía en el área de Brixton Hill, en el sur de Londres, y trabajaba como ejecutiva de marketing para una agencia de medios digitales. La noche del 3 de marzo de 2021, Sarah salió de la casa de una amiga en Clapham Junction, en el sur de Londres, alrededor de las 9 de la noche, para caminar los aproximadamente 6 kilómetros hasta su casa. Mantuvo una llamada telefónica con su pareja durante poco más de 14 minutos mientras caminaba. A las 9:35 de la noche, la cámara de un autobús captó 2 figuras junto a un vehículo blanco estacionado en la acera con las luces de emergencia encendidas. Otra cámara captó después el mismo vehículo con las 2 puertas delanteras abiertas.
Wayne. La investigación posterior determinó que el coche utilizado esa noche no era el vehículo personal de Cousins, sino uno de alquiler, contratado específicamente para esa noche. Ese detalle, sumado a otros elementos reconstruidos durante el juicio, llevó a la Fiscalía a sostener que el crimen no fue un impulso improvisado, sino algo planeado con cierta antelación. El momento exacto del encuentro entre Cousins y Sarah Everard, reconstruido a partir de las cámaras de circuito cerrado de la zona y de la propia confesión del agente durante el proceso judicial, muestra el mecanismo preciso que utilizó para generar confianza inmediata en una desconocida. Cousins, vistiendo de forma que aparentaba seguir un procedimiento policial legítimo, le dijo a Sarah que estaba infringiendo las restricciones de confinamiento vigentes por la pandemia de COVID y que procedía a su detención. Mostró sus credenciales, la esposó. Varios transeúntes y las propias cámaras de seguridad de la zona interpretaron lo que veían exactamente como lo que parecía. Un arresto policial legítimo realizado por un agente uniformado de servicio. Nadie intervino. Nadie tenía motivo para hacerlo. Cousins la trasladó hasta el condado de Kent, a unos 125 kilómetros de Londres. Allí cometió la agresión sexual y, según determinó el informe forense, le provocó la muerte por compresión del cuello, utilizando para ello su propio cinturón reglamentario de policía. Quemó el cuerpo. Arrojó los restos a un estanque cercano a un terreno que él mismo poseía en la localidad de Ashford, Kent. Los días siguientes están documentados con una precisión que resulta perturbadora por su frialdad administrativa. El 7 de marzo, Cousins llevó a su esposa e hijos de excursión al mismo bosque donde había quemado el cuerpo de Sarah. El 8 de marzo debía volver al trabajo, pero se reportó enfermo. El 9 de marzo todos los datos de su teléfono fueron borrados, el mismo día en que fue arrestado en su casa de Deal, Kent, bajo sospecha de secuestro. El 10 de marzo, perros policiales especializados localizaron un cuerpo en un estanque cerca de un terreno vinculado a Cousins. Ese mismo día fue arrestado de nuevo, esta vez bajo sospecha de asesinato. El comisionado adjunto de la Policía Metropolitana, Nick F. Grave, había declarado públicamente días antes de ese hallazgo que cientos de agentes trabajaban las 24 horas del día para encontrar a Sarah, y que el cuerpo de policía entero estaba, en sus palabras, profundamente herido y horrorizado por lo que estaba investigando. F. Grave añadió en esa misma comparecencia que mantenían contacto constante con la familia de Everard durante cada fase de la búsqueda, en un intento por gestionar públicamente la creciente presión social que el caso ya generaba, días antes incluso de que se confirmara la identidad del cuerpo hallado. La identificación forense del cuerpo encontrado en el estanque se confirmó mediante pruebas de ADN en los días siguientes, cerrando una semana de búsqueda que había mantenido en vilo a toda la ciudad de Londres y que había generado una cobertura mediática constante en periódicos, radios y televisiones de todo el Reino Unido. Cousins se declaró culpable del secuestro y la violación de Sarah Everard el 8 de junio de 2021. Un mes después, el 9 de julio, se declaró también culpable de su asesinato. El 30 de septiembre de ese mismo año fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, una de las penas más severas que existen en el sistema judicial británico. Esta sentencia, conocida en el sistema judicial del Reino Unido como orden de cadena perpetua de por vida, se reserva para los casos más extremos, aquellos en los que el tribunal considera que ninguna fecha futura de revisión estaría justificada. Antes del caso Cousins, ese tipo de sentencia se había aplicado en un número reducido de ocasiones en la historia judicial británica reciente, normalmente reservada para asesinatos múltiples o crímenes con un grado de premeditación y crueldad excepcionales. El propio juez Fulford explicó al justificar la sentencia que el abuso de la posición de autoridad policial para cometer el crimen era uno de los factores que elevaba la gravedad del caso hasta ese umbral.
El juez Adrian Fulford, al dictar sentencia, calificó las circunstancias del crimen como especialmente brutales, trágicas y devastadoras. El fiscal Nick Price, del Servicio de Fiscalía de la Corona, declaró que Cousins había tratado a Sarah con una depravación que no encontraba comparación en su experiencia profesional. La madre de Sarah, Susan Everard, leyó ante el tribunal una declaración que resumía lo que significaba esa pérdida en términos que ningún informe institucional podría capturar, que su familia, que debía haber sido de 5 personas, era ahora de 4, que la muerte de su hija había dejado un vacío que no podía llenarse. Susan Everard también habló en esa misma declaración de la vida cotidiana de Sarah antes de marzo de 2021, de su trabajo, de sus amigas, de las llamadas telefónicas que mantenía con su familia casi todos los días. Habló de lo ordinaria que había sido aquella noche hasta el momento exacto en que dejó de serlo. Una mujer caminando a casa después de visitar a una amiga. Un trayecto que había hecho cientos de veces antes en una ciudad que se supone debía ser segura para ella. La familia, tras conocer la sentencia, emitió un comunicado en el que afirmaba que el mundo era un lugar más seguro con Cousins en prisión. Pero la sentencia, por severa que fuera, no respondía a la pregunta que más perturbó a la sociedad británica en los meses siguientes. ¿Cómo era posible que un hombre con un historial tan extenso de señales de alarma hubiera podido vestir un uniforme policial durante casi 20 años, en 3 instituciones distintas, sin que ninguna de ellas conectara los puntos? En julio de 2021, mientras avanzaba el proceso judicial contra Cousins, la Oficina Independiente para la Conducta Policial anunció que ampliaba su investigación a 12 agentes adicionales de la Policía Metropolitana para revisar distintos aspectos de cómo la institución había gestionado el caso en su conjunto, más allá de las 2 denuncias de exhibicionismo ya conocidas. Esa cifra, 12 agentes bajo escrutinio en una sola investigación interna, dio una idea de la magnitud institucional del fallo que el caso Cousins había puesto al descubierto. El impacto del caso en el Reino Unido fue inmediato y masivo. Miles de personas, en su mayoría mujeres, se reunieron en una vigilia en Clapham Common, cerca del lugar donde Sarah había sido vista por última vez. La respuesta policial a esa vigilia, que incluyó varios arrestos por infracciones de las normas de distanciamiento vigentes por la pandemia, generó todavía más indignación pública, en un momento en que la confianza en las fuerzas del orden ya estaba profundamente dañada. Las imágenes de agentes de la Policía Metropolitana inmovilizando físicamente a algunas de las mujeres que asistían a la vigilia en memoria de otra mujer asesinada por uno de sus propios compañeros, transmitidas en directo por la televisión británica, se convirtieron en uno de los símbolos más comentados de toda la crisis. Varios comentaristas señalaron la aparente falta de sensibilidad institucional que suponía gestionar de esa manera un homenaje a la víctima de un crimen cometido precisamente por un miembro de esa misma fuerza. La ministra del Interior, Priti Patel, calificó a Cousins públicamente como un monstruo y reconoció que era aberrante que un agente de policía hubiera podido abusar de su posición de poder, autoridad y confianza de esa manera. Patel añadió, en la misma comparecencia pública, que el público tenía derecho a saber con exactitud qué fallos sistémicos habían permitido que ese agente siguiera trabajando en la policía durante tanto tiempo, una frase que se convertiría en la base sobre la que se construyó después toda la investigación de Angiolini. La comisionada de la Policía Metropolitana, Cressida Dick, se disculpó públicamente con la familia de Everard, aunque varios legisladores de la oposición pidieron su dimisión, alegando que la confianza de las mujeres británicas en su propia policía se había hecho pedazos. Dick acabaría dimitiendo meses después, en un contexto de crisis institucional que el caso Cousins había agravado de forma decisiva.
La dimisión de Dick en febrero de 2022 llegó tras meses de presión sostenida por parte de la Alcaldía de Londres y de organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres, que consideraban que su gestión del caso Cousins, sumada a otros escándalos internos de la Policía Metropolitana revelados en los meses posteriores, hacía insostenible su continuidad al frente de la institución. Fue la primera vez en la historia reciente de Scotland Yard que la dimisión de su máxima responsable estuvo directamente vinculada a un caso de violencia contra una mujer cometido por uno de sus propios agentes. El gobierno británico ordenó una investigación independiente de 2 fases sobre la Policía Metropolitana de Londres, encargada a la jurista Elish Angiolini. La primera fase, publicada en febrero de 2024, se centró específicamente en reconstruir la trayectoria de Cousins y en identificar cada una de las oportunidades desaprovechadas que existieron para detenerlo antes de que asesinara a Sarah Everard. La segunda fase, de alcance más amplio, examinó los procedimientos de control y supervisión dentro de la propia institución policial británica. Una de las conclusiones más duras del informe fue esta: Wayne Cousins nunca debió convertirse en agente de policía. No por una valoración retrospectiva basada en lo que hizo después, sino porque la información necesaria para identificarlo como un riesgo ya existía, dispersa en distintos archivos de distintas instituciones mucho antes de que ingresara en la Policía Metropolitana de Londres. El caso Cousins no quedó aislado. Apenas meses después, salió a la luz el caso de otro agente de la misma Policía Metropolitana, David Carrick. Los paralelismos entre ambos casos resultaron tan evidentes para la opinión pública británica que muchos comentaristas empezaron a referirse a ellos conjuntamente, como 2 caras de un mismo problema estructural dentro de la misma institución, en lugar de tratarlos como hechos aislados, protagonizados por 2 individuos sin relación entre sí. Carrick se incorporó a la Policía Metropolitana de Londres en 2001, a los 26 años, tras un periodo en el ejército. Durante 20 años llevó el uniforme policial y, durante gran parte de ese tiempo, también un arma reglamentaria. A lo largo de esas 2 décadas, distintas denuncias relacionadas con su comportamiento llegaron a oídos de su propia institución y ninguna llegó a frenar su carrera. En 2002 fue investigado por su propia fuerza tras ser acusado de agredir y acosar a una expareja. En 2009 pasó a formar parte de los equipos armados encargados de proteger el Parlamento británico, las oficinas gubernamentales y las misiones diplomáticas de Londres, la misma categoría de unidad de élite en la que años después serviría Cousins. En 2019 fue acusado de agarrar a una mujer por el cuello. De nuevo, no hubo cargos penales. La Policía Metropolitana fue informada de ese incidente, pero decidió no abrir un proceso disciplinario. En el verano de 2021, pocos meses después del asesinato de Sarah Everard, Carrick fue acusado de violación y arrestado por la policía del condado de Hertfordshire. La Policía Metropolitana, que en ese mismo periodo proclamaba públicamente su compromiso reforzado con la protección de las mujeres tras el caso Cousins, le permitió seguir trabajando en tareas restringidas. Su propio departamento de estándares profesionales ni siquiera intentó verificar el historial completo de un agente que ya enfrentaba cargos por violación. Carrick fue detenido formalmente cuando una de sus víctimas decidió denunciarlo en octubre de 2021, después de que el caso de Cousins se hiciera público y le diera, según explicó ella misma después, el valor para hablar. En diciembre de 2022 admitió la mayoría de los cargos que se le imputaban. Acabó siendo condenado a 36 cadenas perpetuas, declarado culpable de decenas de delitos contra al menos 12 víctimas a lo largo de 17 años. Una responsable policial que participó en la investigación posterior reconoció públicamente que el caso era devastador para la confianza que la institución llevaba meses intentando reconstruir entre las mujeres de Londres, justo después del caso Cousins. 2 agentes de la misma fuerza policial, ambos con años de señales de alarma documentadas,
ambos protegidos durante años por el silencio institucional. Los dos casos juntos terminaron de confirmar lo que varios informes previos ya habían señalado: la existencia de comportamientos racistas, homófobos y misóginos tolerados durante años dentro de una de las fuerzas policiales más grandes del mundo, con 34.000 agentes en sus filas. Los dos casos juntos, ocurridos dentro de la misma institución en un periodo de tiempo relativamente corto, terminaron de confirmar lo que varios informes previos ya habían señalado: la existencia de comportamientos racistas, homófobos y misóginos tolerados durante años dentro de una de las fuerzas policiales más grandes del mundo, con 34.000 agentes en sus filas. El impacto social del caso fue más allá de las vigilias de los primeros días. En las semanas siguientes al asesinato, miles de mujeres británicas compartieron públicamente sus propias experiencias de miedo al caminar solas por la calle, en lo que se convirtió en uno de los debates sociales más amplios sobre seguridad de género que ha vivido el Reino Unido en la última década. Encuestas realizadas en ese periodo por organizaciones de seguridad ciudadana británicas encontraron que la inmensa mayoría de las mujeres jóvenes en zonas urbanas reconocían haber adoptado en algún momento medidas de precaución al caminar de noche, como cambiar de calle, llamar a alguien por teléfono o llevar las llaves entre los dedos. Encuestas posteriores realizadas por organismos de seguridad ciudadana británicos confirmaron que, años después del juicio, la confianza de las mujeres jóvenes en la policía londinense seguía siendo significativamente más baja que antes del caso. Un dato que las propias autoridades reconocieron como uno de los costos más difíciles de revertir de todo lo ocurrido. Ese contexto explica por qué el caso Cousins no se cerró con la sentencia de cadena perpetua. Para gran parte de la sociedad británica, especialmente para las mujeres, la pregunta que quedó abierta no era sobre la culpabilidad de un hombre ya condenado, sino sobre la fiabilidad de la institución que debía haber evitado que llegara hasta ahí. El gobierno británico anunció en los meses posteriores a la condena de Cousins un paquete de medidas concretas orientadas a mejorar la seguridad de las mujeres en espacios públicos. Entre ellas, la financiación de un mayor número de patrullas policiales visibles en zonas urbanas durante horario nocturno, la instalación de mejor iluminación en parques y calles identificadas como puntos de riesgo, y campañas de información dirigidas específicamente a que cualquier persona pudiera verificar la identidad de un agente que la detuviera, especialmente si el procedimiento se desarrollaba en circunstancias inusuales, como ocurrió la noche en que Cousins abordó a Sarah Everard. El Ministerio del Interior llegó a publicar una guía pública explicando los pasos legítimos que sigue un arresto real, precisamente para que cualquier ciudadano pudiera distinguir un procedimiento genuino de uno fraudulento como el que Cousins simuló aquella noche. Esa guía incluía recomendaciones concretas, como verificar la identificación del agente, llamar al número de emergencias para confirmar que el procedimiento estaba siendo realizado por un oficial en servicio, y la posibilidad legal de exigir la presencia de un segundo agente o de testigos antes de subir a un vehículo policial durante un arresto. Son medidas que, de haber existido y haberse conocido ampliamente antes de marzo de 2021, podrían haber cambiado el desenlace de aquella noche. La Oficina Independiente para la Conducta Policial concluyó formalmente sus procedimientos disciplinarios relacionados con el caso Cousins en mayo de 2023. Encontró que la agente Samantha Lee, responsable de la investigación deficiente de la denuncia de exhibicionismo de febrero de 2021, había cometido una falta grave. Lee, que para entonces ya había dejado el cuerpo, fue incluida en una lista que le impide trabajar de nuevo en cualquier policía del Reino Unido. El panel disciplinario determinó que, de seguir en servicio, habría sido destituida. Sobre el sargento de la policía de Kent, responsable de la investigación de 2015, la conclusión fue similar. Falta de conducta por no haber llevado a cabo todas las líneas razonables de investigación disponibles en aquel momento. Ninguno de los dos agentes sancionados llegó a enfrentar cargos penales por su negligencia.
Las sanciones se limitaron al ámbito disciplinario interno de sus respectivas instituciones, una distinción que generó un debate adicional en la prensa británica sobre si la magnitud de las consecuencias de esos fallos, la muerte de una mujer, debía tener algún correlato en la gravedad de la respuesta institucional contra quienes los cometieron. Dos investigaciones deficientes, dos agentes sancionados años después de los hechos, y entre ambas 6 años durante los cuales Wayne Couzens continuó vistiendo un uniforme policial sin que ninguna de esas señales llegara a tener consecuencias reales sobre su carrera. La directora de operaciones de la Oficina Independiente para la Conducta Policial, Amanda Rowe, hizo una recomendación concreta tras cerrar el caso. La creación de un sistema nacional que garantice que, cuando se presentan acusaciones penales contra un agente en servicio, todos los cuerpos policiales relevantes sean informados de inmediato. Rowe reconoció que un sistema así quizás no habría evitado los crímenes de Couzens, pero combinado con un cambio profundo en la cultura institucional que la propia policía británica reconocía como necesario, podía ayudar a evitar que algo similar volviera a ocurrir. Esa recomendación llegó después de que Sarah Everard ya no estuviera. Para entonces, la única respuesta posible de la institución era reformar lo que todavía podía reformarse, sabiendo que ninguna reforma futura podía devolverle a una familia lo que ya había perdido. Esa es, quizás, la lección más dura que deja este caso para cualquier institución que tenga la responsabilidad de proteger a quienes confían en ella. Couzens intentó apelar la condena de cadena perpetua de por vida en 2022, alegando que la sentencia era excesivamente severa dadas las circunstancias. El Tribunal de Apelación de Inglaterra y Gales rechazó esa apelación de forma unánime, confirmando que la combinación de abuso de autoridad policial, premeditación y la crueldad del crimen justificaba plenamente la sentencia original. Couzens permanece hoy recluido en una prisión de máxima seguridad en el norte de Inglaterra, donde cumplirá el resto de su vida sin posibilidad de revisión. El gobierno británico no se limitó a esa recomendación. Como consecuencia directa del caso, el Parlamento aprobó cambios en la ley de policía que obligan a los cuerpos a compartir de forma automática cualquier acusación penal contra un agente en servicio con un registro centralizado accesible para cualquier otra fuerza policial del país que esté evaluando la contratación de esa misma persona. También se reforzaron los protocolos de verificación de antecedentes para las unidades de protección armada, como aquella en la que Couzens prestaba servicio en el momento del asesinato. El Ministerio del Interior calificó estos cambios como la reforma más profunda del sistema de vigilancia interna de la policía británica en más de una década. Ninguna de esas reformas pudo aplicarse retroactivamente a Couzens. Llegaron, como ocurre con tantas reformas institucionales, después del daño que las hizo necesarias. La familia de Sarah resumió, quizás mejor que cualquier informe oficial, la dimensión exacta de lo que había fallado. Dijeron que ella había perdido la vida precisamente porque Couzens era agente de policía, que ella nunca se habría subido al coche de un desconocido. Lo hizo porque confió en un uniforme, en una placa, en el procedimiento que ese uniforme representaba. Ese es el núcleo de todo este caso, y la razón por la que sigue siendo estudiado en academias de policía de varios países años después. No es solo la historia de un hombre capaz de cometer un crimen extremo. Es la historia de cómo una institución, a través de archivos que nunca se cruzaron, denuncias que nunca se investigaron a fondo y advertencias que nunca llegaron a las personas correctas, permitió que ese hombre llevara consigo durante casi 20 años la herramienta más poderosa que existe para generar confianza instantánea en un desconocido: una placa. La comunidad de Deal, en Kent, donde Couzens vivía con su familia, tuvo que procesar en público algo que pocas comunidades pequeñas están preparadas para afrontar: que uno de sus vecinos, alguien que llevaba años viviendo entre ellos, había sido la misma persona a la que un país entero señalaba como uno de los criminales más aborrecidos de su historia reciente.
La policía de Kent mantuvo durante días un cordón alrededor de la vivienda familiar mientras continuaba la investigación, en medio de la atención mediática internacional que el caso había generado desde el primer momento. La esposa de Cousens fue arrestada el mismo día que él, bajo sospecha de haber ayudado a su marido, aunque fue puesta en libertad pocas horas después al determinar la policía que no tenía conocimiento de lo ocurrido. Los dos hijos de la pareja, menores en aquel momento, quedaron al margen del proceso judicial, pero su vida quedó marcada de forma permanente por la identidad pública de su padre, en un país donde el caso Cousens se convirtió en parte del vocabulario común para hablar de la seguridad de las mujeres durante años. El caso trascendió las fronteras del Reino Unido y se convirtió en un punto de referencia internacional en los debates sobre seguridad de las mujeres y supervisión policial. Medios de comunicación de España, México, Colombia, Argentina y otros países hispanohablantes dedicaron amplia cobertura al juicio y a la posterior investigación de Angiolini, en parte porque el caso planteaba una pregunta que cualquier sociedad, independientemente del idioma o del país, podía reconocer como propia. ¿Qué ocurre cuando la institución diseñada para generar seguridad se convierte, por la inacción de quienes debían vigilarla desde dentro, en la fuente exacta del peligro que se supone debía prevenir? Organizaciones de derechos humanos y de seguridad ciudadana en distintos países, incluidos varios de habla hispana, citaron el caso Cousens en los años siguientes como ejemplo de por qué los mecanismos de verificación de antecedentes entre instituciones policiales distintas necesitan reforzarse en todo el mundo, no solo en el Reino Unido. Académicos especializados en seguridad pública en universidades de España y América Latina incluyeron el caso en programas de formación policial como ejemplo de manual sobre fallos sistémicos de comunicación institucional. El debate que el caso Cousens reabrió tiene una dimensión que trasciende al Reino Unido. La pregunta de qué garantías reales existen en cualquier país de que un agente con denuncias previas en una jurisdicción no pueda simplemente trasladarse a otra y empezar de nuevo sin que esa información lo acompañe. En muchos países de habla hispana, los sistemas de verificación de antecedentes entre distintas policías municipales, estatales o federales todavía dependen, igual que ocurría en el Reino Unido de Cousens, de procesos manuales y de la voluntad de cada institución de compartir información que legalmente no siempre está obligada a compartir. En los años posteriores al caso, el Ayuntamiento de Lambeth, la zona de Londres donde se ubica Clapham Common, instaló un memorial permanente dedicado a Sarah Everard, cerca del lugar donde fue vista por última vez. El espacio, financiado en parte con donaciones públicas, se convirtió en un punto de referencia para organizaciones que trabajan en la prevención de la violencia de género en el Reino Unido. Y cada mes de marzo, en el aniversario del crimen, sigue reuniendo a personas que depositan flores en su memoria. Organizaciones locales de Lambeth mantienen además un programa de acompañamiento nocturno voluntario en la zona, pensado para que ninguna mujer tenga que caminar sola de noche por esas calles si prefiere no hacerlo. Una iniciativa nacida directamente de lo ocurrido aquella noche de marzo. Sarah Everard caminaba a casa después de visitar a una amiga, una noche cualquiera de marzo. Hizo exactamente lo que se nos enseña a hacer si alguna vez tenemos miedo en la calle, confiar en quien lleva un uniforme. Y esa misma noche, ese uniforme fue la razón por la que nunca llegó. Sarah Everard tenía 33 años. Solo intentaba volver a casa.